es el de las ecuaciones diofánticas. ¿Qué es una ecuación diofántica? Es una ecuación indeterminada. ¿Y qué es una ecuación indeterminada? Es una ecuación que presenta varias incógnitas. Es decir, no podemos precisar exactamente el valor preciso de cada una de ellas, salvo por algunas observaciones que nos pueda plantear el problema. Vamos a ver entonces, el objetivo de nuestro tema entonces será que tú puedas hoy resolver ese tipo de ecuaciones. Enfrentemos una situación entonces. Nuestro objetivo será entonces hallar esas soluciones a esas ecuaciones indeterminadas, aplicando algunos métodos. Vamos a ver. Si yo tengo, por ejemplo, esta ecuación, x más y igual a 7, ¿qué valores puede tomar x y qué valores podrá tomar y para que esto se cumpla? Bueno, hay infinitos valores. Vamos a restringir un poco este campo. Si yo digo que estos dos sean números enteros y positivos, muy bien, entonces x podría ser 1 para que complete 7, entonces y debería ser 6. 1 más 6 me dará 7. Pero también podría ser 2 más 5, o puede ser 3 más 4. Entonces hay varias soluciones. Y no solamente podríamos tener esa ecuación, sino esta otra. Y esta también sería una ecuación indeterminada donde vamos a tener varios valores, aún restringiéndolo para el campo de los enteros. Muy bien, esta sería otra ecuación que pertenece a este campo. Otra ecuación y otra ecuación. Entonces definamos una ecuación diofántica. Las ecuaciones diofánticas entonces serán las ecuaciones indeterminadas donde sus coeficientes y sus variables deben ser números enteros. Coeficientes, enteros, variables, enteros. En general, coeficientes y variables pertenecen a los números enteros. Esta es una definición de una ecuación diofántica. Veamos ahora entonces cómo resolver una ecuación diofántica. Si nosotros tenemos una ecuación diofántica, esto es, que x y y sean valores enteros, entonces, ¿cómo encontramos las soluciones a esta ecuación? Lo primero que debemos hallar es una solución a esta, bajo cualquier método. Podemos tantear valores, podemos probar valores, de tal manera que hagamos que se cumpla esta relación. Si observamos bien, podríamos decir, a ver, 43, yo puedo aproximar esto 40 y esto más 3. Para eso, y tendría que ser 10 y x debería ser 1. Ya tengo una solución. Ahora, el objetivo es encontrar esta primera solución, porque a raíz de ella van a salir las otras posibles soluciones. ¿Y cuál es el método a seguir? Es el siguiente. Al primer valor de x hallado, vamos a sumarle el coeficiente de la variable contigua. En este caso, sumaremos 4. Ese valor será 5. Muy bien. Y al otro valor, al primer valor de y encontrado, le vamos a restar ahora el coeficiente de la variable contigua. Entonces tendremos 7. Veamos si se cumple. 3 por 5, 15. 4 por 7, 28. 28 más 15 nos da 43. Tenemos una segunda solución. Y las otras soluciones, repetiremos el proceso. ¿Listo? Tenemos una siguiente solución. Veamos, 3 por 9, 27. 4 por 4, 16. 27 más 16 sería 43. Y si queremos seguir viendo acá las soluciones, deberemos repetir el proceso. Veamos una variante de esta ecuación. 3x menos 5y igual a 7. Con las mismas condiciones, x y y enteros. Entonces hablamos de otra ecuación diofántica. ¿Notas la diferencia entre ellas? Bueno, sí, mira. Acá se estaban sumando, acá se están restando. ¿Y cómo procederemos a resolver esta ecuación? Usaremos el mismo método anterior. Hay que buscar una solución por cualquier método.
Veamos, 3 por algo menos 5 por algo que sea 7. Podemos asignarle entonces a él 4 y a él 1, ¿te parece? Mira, 3 por 4, 12, menos 5 sería justamente 7. Tenemos una solución. Hemos llegado a ella tanteando. Vamos a ver entonces otras soluciones. ¿Cuál fue el proceso anterior? Era sumarle el coeficiente de la variable contigua. Muy bien, vamos a hacer lo mismo. Pero ahora la diferencia es, como se están restando estos dos términos, entonces vamos a sumarle el coeficiente de la otra variable. Y tenemos la solución. Notemos cuál ha sido la diferencia. Cuando se suma, entonces en un lado sumaremos y en el otro restaremos. Cuando se están restando, en ambos lados se suman. Y si quiero hallar otra solución, repetiremos el proceso. Más 5 y más 3. Y tenemos otra solución. Y seguiremos hasta encontrar más soluciones o la solución que me solicite el problema. Podemos notar entonces que para resolver las ecuaciones, lo que hemos necesitado es encontrar una primera solución que cumpla con esa ecuación. Una primera solución que cumpla con la ecuación y a partir de ellas surgen las otras soluciones. Entonces, nuestro problema es encontrar esa primera solución. Para eso existen algunos criterios. Vamos a exponerlos. El criterio de divisibilidad o multiplicidad. Nosotros tenemos acá una ecuación. Digamos que esta ecuación es diofántica, es decir, x y y valores enteros. ¿Cómo resolvemos o cómo encontramos aquí una primera ecuación? El método me dice lo siguiente. Evaluaremos si este número 102 es múltiplo de 7. En este caso no lo es. El siguiente paso, ver si 102 es múltiplo de 3. Y en este caso sí lo es. 102 es múltiplo de 3. Pero como yo sé que él es múltiplo de 3, este resultado también es múltiplo de 3. Entonces concluyo de que al sumar estos dos números, el resultado final sigue siendo múltiplo de 3, entonces este número también debe ser múltiplo de 3. Allí lo tenemos. Pero nos damos cuenta que 7 no es múltiplo de 3. Para que el producto de dos números sea múltiplo de 3, uno de ellos tiene que serlo. Si 7 no lo es, entonces necesariamente x tiene que serlo. Entonces preguntémonos, ¿cuál es el primer número múltiplo de 3 que podemos poner en esta ecuación para que cumpla? Muy bien, podríamos poner 3. Y si x vale 3, 7 por 3 sería 21. Pasemos a restar. En ese caso, y tendría que ser 27. Y si y es 27, ya tenemos una primera solución. Y decíamos en el caso anterior que si ya tenemos una primera solución, a partir de ella van a salir las otras soluciones. Seguimos el proceso y ya tenemos una segunda solución y podemos seguir teniendo más soluciones. Y así tendremos todas las soluciones necesarias. Veamos otro criterio que nos puede permitir resolver ecuaciones diofánticas. El criterio de cifras terminales. Este criterio lo vamos a aplicar cuando uno de los coeficientes sea múltiplo de 5. Veamos aquí. 5, el producto de ellos será un número múltiplo de 5. El criterio me dice que cuando encuentre un coeficiente con estas características, multipliquemos por 2 a toda la ecuación para que no se altere. Entonces tendríamos esta ecuación. 6x más 10y igual a 98. Pero al multiplicar 10 por cualquier número, el resultado de esta multiplicación va a terminar necesariamente en 0. Si yo veo, todo el resultado termina en 8. Eso significa que este número que está aquí, sumado con 0, debe terminar en 8.
¿En cuánto debe terminar este producto? En 8 necesariamente. Y ahora te pregunto, 6 por x que termine en 8, ¿qué número nos corresponde ponerle aquí? Seguramente me has dicho 3. Entonces, ya tengo un primer valor para x. Lo puedo reemplazar entonces en la ecuación original. Si le ponemos entonces 3 a ese valor, tendríamos 3 por 3 sería 9. 9 más algo que me dé 49. Esto tiene que ser 40. 5 por algo que sea 40, entonces y tiene que ser 8. Ya tenemos una primera solución. Y si ya tenemos una primera solución, todas las demás soluciones saldrán a partir de esta. El criterio me dice, tengo que sumarle el coeficiente de la otra variable y a la siguiente tengo que restarle el coeficiente de la otra variable. Y tendremos una segunda solución. Y podemos encontrar una tercera solución y todas las que sean necesarias. Veamos otro criterio que nos va a permitir resolver ecuaciones diofánticas. Tomemos esta ecuación. Para esto es necesario recordar el algoritmo de la división. ¿Qué me decía el algoritmo de la división? Bueno, recordemos lo que hacíamos, la operación de la división, en la cual esto se llamaba dividendo, divisor, cociente y residuo. Muy bien. La operación que los vincula a ellos es dividendo va a ser igual a divisor por cociente más el residuo. El residuo siempre es un valor más pequeño que el divisor. Muy bien, entonces, observando mi ecuación original, tienen un parecido, en la cual el dividendo, 25 el total, el residuo, un valor más pequeño, el divisor, podríamos decir que es 3, y mi cociente x. Si yo observo entonces aquí, el cociente sería x y el residuo sería y. Si hacemos esta operación, entonces lo que resulte en esta operación sería un primer valor para x y un primer valor para y. Vamos entonces a operar. Diremos 25 el dividendo, 3 el divisor. Al operar me da 8 como cociente y 1 como residuo. Entonces ya tendré mi primer valor para x y mi primer valor para y. Habremos encontrado una solución. Veamos otra situación donde podemos aplicar también el criterio de la división. Una ecuación más compleja. El criterio me dice, descompón el coeficiente mayor en función del coeficiente menor. Muy bien, podemos tenerlo de esta forma. 13y como 9y más 4y. Ahora podemos juntar estos dos términos, ya que los dos tienen el coeficiente 9. Los juntamos, 9x más 9y más 4y igual a 287. Acá vamos a aplicar el mismo criterio señalado, el del algoritmo de la división, donde él va a ser ahora mi divisor, 9, mi dividendo, 287. Lo que me resulte como cociente será x más y lo que me quede como residuo será 4 veces y. Hagamos la operación entonces. 287 dividendo, 9 divisor. Ahora veamos qué es lo que nos resulta. Nos sale 31 de cociente y 8 de residuo. Eso significa que 8 debe ser 4y y 31 x más y. Pongamos esos valores. Aquí lo tenemos. Eso significa que 4y, al ser igual a 8, y ¿cuánto tendría que ser? 2. Y si y vale 2, para que sume 31, x necesariamente tiene que ser 29. Ya tengo una primera solución. Reemplacémosla en la ecuación original. X será 29 y y será 2. Tengo una primera solución. Y a partir de esta, ¿cierto o no que van a salir las otras soluciones? Entonces, habremos dado el primer paso para resolver o hallar las otras ecuaciones. Muy bien.
Ahora veamos algunos problemas donde podamos aplicar los criterios que hemos ido abordando. Tenemos el problema número 5. Aquí nos dicen, Aldo ingresa a una librería para comprar lapiceros de 2 soles y correctores de 5 soles. Él dispone de 78 soles para realizar esta compra. Nos piden el número de formas en que Aldo puede comprar gastando todo el dinero que tiene, si debe comprar al menos un artículo de cada tipo. Veamos entonces la resolución de este problema. Nos piden el número de formas en las que se puede realizar la compra. Los datos que Aldo va a ingresar a comprar lapiceros de 2 soles y correctores de 5 soles y tiene 78 soles para la compra. Esos 78 soles debe distribuirlo entre lapiceros y correctores. No me dicen el número, entonces le asignaremos algunas variables. Tendremos X lapiceros de 2 soles cada uno y Y correctores de 5 soles cada uno. ¿Cuánto será el gasto total? Sabemos que el gasto estará en función de cada lapicero que cuesta 2 soles, es decir, 2X, y cada corrector que cuesta 5 soles, 5Y. El gasto total 78. Tenemos la ecuación ya formada. Vamos entonces a resolver esta ecuación. Tenemos 2X más 5Y igual a 78. Sabemos que si el coeficiente de esa variable termina o es 5, podemos analizar cifras terminales en el problema. Esto es, 5 por algo o termina en 5 o también terminará en 0. Si él termina en 5 y él termina en 0, nosotros conocemos ya el resultado total. Él termina en 8. Y si él termina en 8, entonces veamos esta situación. Si terminara en 5, más este número debe terminar en 8. Necesariamente este número debe ser 3. 3 más 5, 8. Pero llegamos a una inconsistencia por acá. 2 por algo que termina en 3. Este es un número par y 3 no lo es. Entonces ese caso no es posible. Entonces nos queda el siguiente caso. Sabemos que este resultado terminará en 8 más 0. Este número entonces necesariamente debe ser 8. 8 más 0 terminará en 8. Aquí está. Entonces ya tenemos una consistencia. Veamos entonces ahora sí. 2 por algo que termina en 8. Bueno, para ello tendríamos que pensar en este valor, 4. 2 por 4 nos da ese resultado. Pero si evaluamos entonces, el valor que le debe corresponder a Y debe ser 14, para que cumpla con la ecuación. Y ahora ya tenemos una primera solución. Sabemos entonces que en las ecuaciones diofánticas basta con una primera solución para que a partir de ella tengamos las demás soluciones. El proceso para encontrar las demás soluciones es sumar el coeficiente de la otra variable y restar el coeficiente de esta otra. Sería algo así. Tenemos entonces otra solución. Y las demás soluciones van a seguir saliendo, repitiendo el mismo proceso. Hasta llegar a esta última solución posible. Entonces me dicen el número de formas en las que se puede realizar la compra. Puedo verlo directamente. 14, 12, 10, 8, 6, 4 y 2. Es decir, tendremos 7 formas diferentes. Pero si fueran muchos más datos o una gran cantidad de datos por acá, entonces hay que darle forma a estos valores para que yo pueda con total claridad descubrir la cantidad de soluciones posibles. Observo que todos estos números son múltiplos de 2, es decir, son 2 por algo. Puedo entonces darle forma a esos números. 14 es 2 por 7, 12 es 2 por 6, 10 es 2 por 5. Y así sucesivamente, hasta que tengamos 2 por 1. Si observas entonces, esta lista son números consecutivos. 7, 6, 5 y así hasta llegar a 1. ¿Cuántas soluciones tendríamos entonces? Del 1 al 7 tendríamos 7 casos posibles. Entonces sabríamos
hallado la respuesta. Se podrá realizar entonces de 7 formas esta compra. Veamos ahora el problema número 6. En él nos plantean lo siguiente. Nos dicen que José compra juguetes cuyos precios por unidad son 17 y 37 soles. Además, nos dicen que por todo se pagó 888 soles. La pregunta es, ¿cuántos juguetes compró en total? Veamos su resolución. Nos piden el número de juguetes que compró. Muy bien. Y los datos que nos dan es, compra juguetes cuyos precios son 17 y 37 soles. Y por todo han pagado 888 soles. Muy bien. Ordenemos la información. Precios unitarios de los dos, 17 y 37. ¿Cuántos juguetes han comprado de cada uno? No me lo dicen y es justamente la pregunta. ¿Cuántos juguetes han comprado? Entonces aquí pondremos nuestras variables. X juguetes del primer tipo, Y del segundo tipo. Otro dato, que por todo se ha pagado 888 soles. ¿Y cómo sería el gasto aquí? Bueno, el gasto va a estar en función de los gastos individuales, es decir, los X objetos que costaron 17 soles cada uno. ¿Cuánto se habrá gastado allí? 17 por X. ¿Y cuánto se habrá gastado en el tipo 2? 37 por Y. Pongamos esa información entonces. El pago total entonces será 17X más 37Y y eso será el pago total que es 888. Ya tenemos esta información. Ahora tengo acá mi ecuación. Mi ecuación diofántica justamente. ¿Qué criterio podemos usar para resolver esta ecuación? Ya conocemos algunos criterios. El primer criterio, el de cifras terminales, no podemos usarlo, ya que ninguno de ellos es múltiplo de 5. No podemos usar cifras terminales. El segundo criterio que vimos era el de multiplicidad. El de multiplicidad me dice, evalúa este resultado si es múltiplo del primer coeficiente o es múltiplo del segundo coeficiente. Veamos. ¿Será múltiplo de 17? 888 ¿se puede dividir entre 17? Pues no. Ese número no es múltiplo de 17. Entonces analicemos con el segundo coeficiente. 888 es múltiplo de 37. ¿Podemos dividirlo? Y efectivamente sí. 888 se puede dividir entre 37. Muy bien, él entonces es un múltiplo de 37. 37 por algo, necesariamente él también será un múltiplo de 37. Entonces, la suma de dos números, por acá, donde uno de ellos es múltiplo de 37, me da como resultado un múltiplo de 37. Entonces, necesariamente él también, todo este producto debe ser igual a un múltiplo de 37. De aquí desagregamos. 17 no es múltiplo de 37. Entonces, ¿quién tiene que serlo para que todo el producto sea un múltiplo de 37? En este producto, para que todo este producto sea múltiplo de 37, entonces X tiene que serlo. Él tiene que serlo. Muy bien. Entonces, ¿qué número conocemos nosotros y que podemos aplicar aquí que sea múltiplo de 37? El más pequeño. En ese caso, el número más pequeño y útil para nosotros sería 37. 37 por 17, ese resultado lo pasamos a restar y nos va a quedar 37 por algo. El número que satisface ahora esa ecuación sería 7. Entonces ya encontré una primera solución. Si ya tenemos una primera solución, a partir de ella van a salir todas las otras soluciones. ¿Qué decíamos? Para encontrar las otras soluciones a partir de esta, a él tenemos que incrementarle en el coeficiente de la otra variable y si acá está sumando, entonces vamos a tener que restar el coeficiente de la otra variable. Hagámoslo entonces. Más 37 sería entonces 74. Al otro lado entonces habría que restar 17. Pero intentemos restarle 7 menos 17. ¿Cuánto me va a dar? Menos 10. Pero Y
es la cantidad de elementos que se compró del tipo 2. ¿Y podemos comprar menos 10 objetos del tipo 2? No es posible. Entonces, buscar una nueva solución no tiene sentido. Ya tendremos entonces la única solución que satisface esta ecuación. Se compró entonces 37 objetos del primero y 7 objetos del segundo. Me preguntan cuántos objetos se compró en total. Será la suma, pues no, 37 más 7, 44 elementos en total. Y habremos resuelto el problema. Veamos ahora el problema número 7. En él nos plantea la siguiente situación. Un grupo de niños encuentra 420 canicas. Para su repartición han acordado lanzar una moneda. Si sale cara, se llevará 18 canicas. Y si sale sello, se llevará 19 canicas. Si luego de que todos hayan lanzado las monedas no sobran canicas, entonces, ¿cuántos niños son en total? Vamos entonces a ver cómo lo resolvemos. Nos piden el número de niños reunidos. Por datos sabemos que se repartieron 420 canicas en total. Cada niño va a lanzar una moneda. Si salió cara, va a recibir 18 canicas. Si salió sello, recibiría 19 canicas. Muy bien. Entonces, eso nos lleva a concluir que algunos niños van a llevar 18 canicas y otros van a llevarse 19 canicas. Muy bien. Ordenemos la información. Habrá niños que se llevaron 18 canicas y otros de 19 canicas. Y bueno, ¿cuántos niños serán? Es lo que debemos averiguar. Asignémosle variables. X niños que se llevaron 18 canicas y Y niños que se llevaron 19 canicas. Lo que me piden, la suma de niños. Es decir, hay que hallar cuánto vale X más Y. Con eso en mente entonces, veamos. El número de canicas que se habrán llevado este grupo de niños. Como cada uno de ellos se llevaron 18 canicas, el número de canicas totales entonces será 18X. Estos Y niños, cada uno se llevó 19 canicas. Entonces, en total se habrán llevado 19Y canicas. ¿Y cuánto debe sumarme el total? Las 420 canicas. Pongámoslo en ecuación. Aquí está. 18X más 19Y, 420. Ahora, ¿qué criterio usaremos para la resolución de este problema? ¿Cifras terminales podríamos usar? Bueno, no hay ninguno de ellos es múltiplo de 5. Entonces no puedo usar el criterio de cifras terminales. El siguiente criterio es el de multiplicidad. Vamos a ver si 420 es múltiplo de 18 o 420 es múltiplo de 19. Para ello, dividamos. ¿420 se puede dividir entre 18? Pues no es posible. Veamos entonces ahora si 420 se puede dividir entre 19. Tampoco es posible. Entonces, ahora podríamos nosotros usar otros criterios de multiplicidad aquí. Por ejemplo, 420 y 18X, ambos son múltiplos de 3. También ambos son múltiplos de 6. Entonces, podemos usar esos elementos. Este número es múltiplo de 6 y 18X también lo es. Entonces, si él es múltiplo de 6 más otro número y esa suma me da otro número múltiplo de 6, entonces necesariamente él tiene que ser un múltiplo de 6. Pero sabemos que 19 no es múltiplo de 6, entonces necesariamente Y tiene que serlo. Al ser Y un múltiplo de 6, entonces pensemos nosotros en el menor múltiplo de 6 que nos pueda servir en esta situación. El menor de esos valores será 6. Si Y vale 6, entonces ahora 19 por 6, ese resultado lo pasaremos a restar con 420 y eso debe ser 18 por X. Evaluando entonces tendremos que X tiene que ser 17 para que cumpla con esa condición. Ya tengo una solución que nos dice el criterio general de las ecuaciones diofánticas.
Si ya tengo una solución, a partir de ellas van a salirme todas las otras soluciones posibles. ¿Qué tendríamos que hacer? Bien, podríamos aumentar acá en el coeficiente de la otra variable, es decir, le aumentamos 18 y tendríamos que restar por acá el coeficiente de la otra variable. Pero cuando vamos a intentar restarle este valor, 17 menos 19, el resultado sería menos 2. Entonces x debería ser menos 2. Pero recuerda que x es el número de niños y él no puede ser menos 2. Entonces no es posible restarle. Entonces, ¿eso qué significa? Que solamente tenemos una posible solución. Entonces el número de niños, es decir, x más y, ¿cuánto será? Sería 17 más 6. Pongamos estos valores. 17 más 6 sería 23. Entonces habría reunidos 23 niños. Justamente lo que me están pidiendo en el problema. Ahora veamos un problema clásico en el tema de ecuaciones idiofánticas. El problema 8 nos dice, en el mes de septiembre, un estudiante sumó a los años que tiene los meses que ha vivido y obtuvo 206. ¿En qué mes cumple años este estudiante? Veamos ahora su resolución. Nos piden el mes en el que cumple años esta persona. Pero se sabe que en el mes de septiembre este estudiante hizo a los años que tiene, le ha agregado los meses que ha vivido y obtuvo como resultado 206. Muy bien, si nosotros queremos vincular estos elementos, necesito conocer la edad de este estudiante, pero justamente es lo que no tenemos. Bueno, entonces para esto hay que hacer una precisión. Cuando nosotros vamos a hablar de nuestra edad, nosotros solemos decir los valores exactos, los valores enteros en años, es decir, 18 años, 20 años, 30 años. Pero si nosotros quisiéramos ser precisos en cuanto a nuestra edad, deberíamos decir los años, los meses e incluso los días. Como acá hacen referencia a los años y a los meses, entonces vamos a asignar un valor para esa edad. Digamos que esta persona tiene X años más Y meses. Muy bien, entonces, si en este momento, en el mes de septiembre, a los años que tiene, es decir, a estos X años, le va a sumar los meses que ha vivido, entonces tendríamos que hacer este proceso. X sumado los meses que ha vivido. Pero no solamente se refiere a estos Y meses, sino a todos los meses que tiene. Eso significa estos años convertidos a meses. Muy bien, ¿eso cómo sería? Cada año 12 meses, entonces sería 12 por X, más los Y meses. Bien, ahora veamos. Esta suma entonces debe darme los 206. Pero acá podemos reducir todavía esta expresión. 12X más X, 3X más Y. Pongámoslo entonces. 3X más Y debe ser igual a 206. ¿Qué podemos ver nosotros acá? Tenemos que hacer una observación. Que Y es el número de meses. El número de meses debe ser menor que 12. Por supuesto, ya que si nosotros decimos que esta persona tiene X años con 12 meses, significa que 12 meses ya es un año adicional. Entonces, no podríamos referirnos a 12 meses o más meses. Este número entonces tiene que ser siempre menor que 12. Con esa información entonces, evaluemos esta expresión. Pero observemos acá, 13 por algo más algo nos debe dar este número. Esto me recuerda a una expresión y justamente uno de los criterios que hemos estudiado, el algoritmo de la división. Divisor, cociente más el residuo, eso nos debe dar el dividendo. Momento, entonces, podemos hacer que cada uno de ellos asuma un valor y vamos al algoritmo de la división. El algoritmo de la división, ¿qué me dice? Que si nosotros asumimos que él es el dividendo, 206, y que él sea el divisor, 13, como resultado, como cociente, obtendríamos ¿qué cosa? El número X.
Y si hay algún residuo, ese residuo tendría que ser el papel de Y. Muy bien, entonces 206 entre 13, eso me da 15, sobrándonos 11. Entonces 15 como cociente tendrá que ser el valor de X y 11 tendría que ser el residuo. Muy bien, y Y. Aquí estarían nuestros valores entonces, Y y X. Reemplacemos esos valores. Sería entonces, X sería 15 años. Y sería 11 meses. Entonces, esta persona tiene 15 años con 11 meses. Y si tiene 15 años con 11 meses, esos 11 meses, ¿qué me indican? Que si cumpliera un mes más, es decir, 12, entonces estaríamos incrementándonos en un año. Entonces, lo que le falta es un mes para cumplir un año más. Recuerda que estamos en el mes de septiembre. Si pasa un mes más, entonces cumpliría años. Un mes más significaría el mes de octubre, ¿verdad? Muy bien, si tiene 15 años con 11 meses, cumplirá años en octubre. Y habremos resuelto el problema. Veamos ahora el problema número 9. En él nos plantean la siguiente situación. Una persona cobra un cheque de 2.400 soles y en la ventanilla le pide al cajero que le entregue cierta cantidad de billetes de 10 soles, 15 veces esa cantidad de billetes de 20 soles y el resto en billetes de 50 soles. ¿Cuántos billetes en total se le entregó al cajero? Es lo que nos pregunta. Veamos su resolución. Lo que nos piden, el número de billetes que le entregó el cajero. Los datos. Se sabe que el importe del cheque es de 2.400 soles. ¿Y en ventanilla qué ha pedido? Le ha pedido al cajero que le entregue cierta cantidad de billetes de 10 soles. Y esa cantidad, mira, 15 veces esa cantidad en billetes de 20 soles y el resto en billetes de 50 soles. Ordenemos la información. La denominación, aquí están los billetes de 10 soles, los de 20 y los de 50. Dice cierta cantidad de billetes de 10 soles, cierta cantidad, pongámosle X. Luego dice 15 veces esa cantidad de billetes en la denominación de 20 soles, 15 veces. Entonces sería 15X. Y el resto en billetes de 50. ¿Cuántos billetes serán acá? No lo sabemos. Pongámosle Y. Entonces, sabemos también que el monto total es de 2.400 soles. Vamos a ver entonces los montos parciales. Como tengo X billetes de 10 soles, entonces el resultado por acá sería 10X soles. Tengo 15X billetes de 20 soles, entonces el monto total aquí sería 15 por 20, 300X. Y el monto en billetes de 50 soles sería Y por 50, o mejor dicho, 50Y soles. Y todo esto debe sumarme 2.400 soles, la cantidad total. Podemos todavía reducir esta expresión. Veamos. 10X más 300X, 310X, más 50Y debe ser igual a 2.400. Podemos sacarle décima a toda la expresión y tendríamos 31X, 5Y y 240. Podemos analizar este problema desde cifras terminales o también haciendo el análisis de la multiplicidad. A ver, veamos cómo. Yo veo que este número 240 es múltiplo de 5. Y al ser este número múltiplo de 5 también, entonces eso obliga a que esta expresión también sea múltiplo de 5. Pero como 31 no es múltiplo de 5, entonces X debe serlo. El primer número múltiplo de 5 que nos conviene trabajar sería 5. Si X vale 5, entonces 31 por 5 pasaremos a restar y evaluando nos sale el valor de Y. Y Y tendría que ser 17. ¿Podemos encontrar otro valor? Claro que sí. Otro conjunto, otra solución sería cuando él se incremente en 5 y él disminuya en 31. Pero si intentamos disminuir en 31, nos va a salir un número negativo.
Y Y, que es el número de billetes, no puede ser una cantidad negativa. Eso significa que hay una sola solución. Entonces, a mí me piden el número de billetes que entregó el cajero. El número de billetes entregados sería igual a ¿cuánto? A ver, son X billetes de 10 más 15X billetes de 20 más Y billetes de 50. Serían entonces X más 15X, 16X más Y. 16X más Y. Como conocemos el valor de X y conocemos el valor de Y, reemplazamos. Y tenemos 97 billetes entregados. Con ello habremos resuelto el problema. Veamos ahora otro tipo de problemas de ecuaciones diofánticas. Veamos el problema número 10. Nos dice, si al producto de dos números enteros positivos le sumamos el triple del menor y a este resultado le sumamos el mayor de los números, se obtiene 74. ¿Cuál es la diferencia positiva entre los números? Veamos ahora la resolución. Nos piden la diferencia positiva entre los números. Recordemos que son enteros y positivos. Sabiendo que al producto de estos dos números le vamos a sumar el triple del menor y le vamos a adicionar al mayor. Y el resultado de ellos será 74. Muy bien. Sean los números entonces A y B. Al producto de los dos números, es decir, A por B, le vamos a sumar el triple del menor más el mayor. Y el resultado será 74. Aquí vamos a usar el criterio de la doble factorización. ¿Y qué me dice este criterio? Me dice primero que factoricemos lo que nosotros podamos ver de manera evidente o que sea mucho más fácil de factorizar. Aquí vemos B, el término B, el término B. Podemos factorizar el B. Hagámoslo. Me va a quedar entonces del primero A y del segundo 3. Más A va a darnos 74. Muy bien. Yo veo acá la expresión A más 3. El criterio también me dice, debemos hacer que acá aparezca también A más 3. Para eso vamos a hacer un artificio. Le puedo sumar 3 a este lado de la ecuación. Y para que no se altere la igualdad, sumaremos también 3 al otro lado. Entonces tendremos A más 3 y A más 3. Ahora esos términos son iguales y también podemos factorizarlos. Hagámoslo. Si factorizamos A más 3, del primer término me va a quedar B. Y al factorizar acá A más 3, me va a quedar 1. Y al otro lado tendríamos 77. ¿Recuerdas que A y B son enteros y positivos? Un entero más 3, es decir, este resultado seguirá siendo entero. B es un entero más 1, seguirá siendo entero. El producto entonces de dos números enteros que me dé 77. Entonces podríamos poner esta expresión, 77 por 1. Como hemos supuesto que A es mayor que B, entonces podríamos decir que A más 3 debe ser 77 y B más 1 tendría que ser 1. Pero si B más 1 es 1, significaría que B, para que cumpla con esta igualdad, tendría que ser 0. ¿Y recuerdas que los números son enteros y positivos? Entonces B no puede ser 0. Entonces hay que buscar otro par de números que me dé 77. Y seguramente estás pensando en estos dos valores. 11 por 7. 11 por 7 también me da 77. Y es la única forma que nos quedaba de expresar 77 como el producto de dos números. Entonces 11 tiene que ser el mayor de los términos, A más 3, y B más 1 tendría que ser 7. En ese caso entonces el valor de A sería 8 y el valor de B sería entonces 6. ¿Qué es lo que me piden? La diferencia positiva entre los números. Muy bien, la diferencia positiva será entonces 8 menos 6. Eso será igual a 2. Y habremos culminado con este